Ya, bueno, sí. Este es el problema para cerrar la materia de reología y el tema de las envolventes. Entonces, ¿qué se trata? Dice que bosquejemos las envolventes del límite elástico de la litósfera para los siguientes casos, señalando el mecanismo dominante en cada zona demarcada por la envolvente. Ya, tal vez esto es como lo final que deben aprender tal vez de esto, así como, ojalá esto les quede bien en la cabeza, ¿ya? Porque de esta forma vamos a caracterizar algunas partes de la Tierra. Em, Primero que nada, ¿hay dudas de la tarea del control 2? ¿O todavía no lo han mirado mucho? Yo al menos vi el enunciado, pero ni siquiera he empezado, así que Ya, no tengo. entendible. Yo estoy en las mismas. Pretendo igual estos días empezaría a Como hacerlo. ya. Entonces, bueno, yo creo que vamos a hacer el horario de consulta mejor la próxima semana, porque yo creo que van a haber más dudas. Como les decía, la tarea tal vez no está tan difícil, pero está igual un poco larga, ¿ya? Así que como para que empiecen a hacer cosas de a poquito y no se les junte todo en una bola de nieve. Porque la peor parte de eso es cuando estáis programando y te quedan 3 días para entregar y hay un error y el error no se arregla. Y pasa. Ya, así que para que empiecen a avanzar de a poquito, ojalá. Ya, porque todavía les queda tiempo. Pero eso. Ya, entonces, vamos con el problema. Entonces, los tres casos en los cuales tenemos que dibujar nuestra envolvente son litósfera continental en un arco volcánico joven, el cual está el punto A, una litósfera oceánica muy joven en el punto E, y una litósfera en zona cordillerana, sin volcanismo activo. Explique el porqué de las particularidades de cada caso, es decir, compare con el caso típico y señale y justifique cuál litósfera cree que es capaz de resistir más fuerza total. Mantenga la escala en sus bosquejos de tal forma que se pueda comparar entre ellos. ¿Ya? Primero, así como hacia el achunte, ¿cuál creen ustedes que va a ser la que va a resistir más fuerza total de esos tres casos? ¿Cuál sería la litósfera más resistente? La C, la cordillerana. La C, ¿ya? ¿Y por qué? Básicamente porque es más vieja. Sí, ¿cierto? Ya, tenemos ahí un primer criterio. Es que lo que uno va haciendo es relacionar muchos parámetros al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, es más vieja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería su temperatura? ¿Qué Más sería? baja. Más baja, ¿cierto? También. Entonces, como el gradiente termal es más bajo, tenemos entonces que es más rígida, es más vieja, ha tenido más tiempo para enfriarse. Por lo tanto, es una litósfera que aguanta mucho las fuerzas totales, ¿ya? Pero tenemos que considerar algo importante cuando hablamos del caso C, ¿ya? Entonces vamos a empezar a hacer un poco el dibujo empecemos con el caso C, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto? Que tenemos nuestra curva de las envolventes, ¿cierto? Esa sería nuestra curva de las envolventes, donde tenemos que está delimitado por una zona que es frágil, que es la parte superior, y una parte que es dúctil. ¿Sí? Eso es como lo que hemos aprendido con el análisis de la envolvente de resistencia. Entonces, em, ¿qué es lo que tenemos que considerar entonces en una litósfera continental? Que ahí ocurre el modelo que hablaron en clase del jelly sandwich, ¿sí? Que tenemos un cambio composicional importante, lo cual nos motiva a generar otra envolvente. Lo que igual se vería reflejado como. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros llamamos el modelo del jelly sandwich, ¿cierto? Que hay como un sector que ahora devolvió a ser frágil. Tenemos un sector de nuevamente frágil. Y tenemos otro sector que es nuevamente dúctil. Ya. Primeros detalles.
¿Por qué la parte que corresponde a las rectas se mantiene como constante? Es como que simplemente desapareció y después continuó por esta parte. Esa explicación es porque la ley de Bayerly, la cual se usa para la construcción de esas rectas, depende de qué parámetro. ¿Cuál es el único parámetro que nos interesa ahí a la hora de construir la recta de Bayerly? Solo depende de un parámetro, por lo tanto nos interesa cómo se comporta con la temperatura o otras cosas. Eh, bueno, lo que tienen que recordar es que la ley de Bayerly depende de la profundidad a la que estamos. Por lo tanto, es simplemente extender una recta en torno a la profundidad. Por lo tanto, esta línea de acá tiene una cierta continuidad. A ver, ¿cómo puedo reducirle el tamaño de acá? Ahí está. Hay una cierta continuidad en las líneas de acá de los puntos, ¿ya? Y las partes dúctiles son las que están relacionadas a la ley de potencia, ¿cierto? Que eso es lo que se vio en clases. Otras partes importantes de esta curva. ¿Qué es lo que vendría a delimitar acá? ¿Qué sería este límite, esta discontinuidad acá? ¿Cómo la llamamos nosotros? Si acá tenemos una zona frágil y una zona dúctil, y recordamos que esto es como para una roca, y después tenemos esto como para otra roca, entonces tenemos un límite composicional. ¿Y cómo llamamos nosotros a ese límite composicional en profundidad? El límite entre la corteza y el manto. El mojo, ¿no? El mojo, ¿cierto? Eso es lo que corresponde a este cambio que es el mojo. Sí. ¿Sí? Entonces tenemos un límite composicional donde tenemos ahí que hay una diferencia entre litosfera y una diferencia entre la parte superior, que es la corteza, y una parte que es la inferior, que corresponde al manto. Y eso recuerden que motiva a otras definiciones, como por ejemplo que la existencia de un manto litosférico y un manto astenosférico, ¿cierto? Lo cual nos indica más por las propiedades mecánicas que tiene este. Ya. Entonces con las cosas, estas cosas como que más como que de materia, les va a servir para la vida. Si de verdad esto es como entendimiento de cómo funciona un poco el planeta en algunos aspectos. Ya. Entonces, dado que definimos acá el límite composicional, entonces estamos acá al frente con la corteza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si esto es corteza, ¿de qué roca estaríamos hablando? ¿Cuál es la roca como muy abundante con litosfera continental? Granito. Digo que en corteza. Sí, granito podría ser, pero más del componente, porque el granito igual es un aglomerado de cosas. Sílice. Cuarzo. El cuarzo, ¿cierto? El cuarzo, que es el que está más relacionado con el sílice. Es casi como Claro. decir lo mismo, ¿cierto? Entonces, esta primera parte corresponde al cuarzo. ¿Sí? Esa es la roca que más forma parte de la corteza continental. Y cuando hablamos de esta parte de aquí, ¿qué roca estaríamos hablando? ¿O cristal? ¿O mineral, mejor dicho, que está presente en esta parte? Como más olivino. Más el olivino, ¿cierto? Pero el olivino lo encontramos de otra forma, como con otro nombre, que en particular sería la peridotita. ¿Cierto? Que es un mezclado de olivino con otras cosas, pero es como mucho olivino. Ah, lo escribí mal. Ahí está. Peridotita. Ya, peridotita. Entonces, tenemos ya nuestro límite composicional. Recordemos que eso es porque tenemos distintas rocas, o sea, bueno, distinto mineral predominante. ¿Ya? Bueno, igual de todas formas la gran diferencia es como que tenemos algo más félsico en la parte de la corteza y tenemos algo más máfico en la parte inferior.
y en este caso más ultramáfico. Aunque en realidad tal vez más una correspondencia a lo máfico, porque lo ultramáfico lo vamos a ver como un componente directo del manto y eso va a provenir bueno, se va a ver más claramente en las dorsales oceánicas, como va a ser los casos siguientes. Ya, entonces, ¿se entiende esto? Que tenemos entonces una litósfera muy resistente en el caso C, mucho más vieja, mucho más fría, ha tenido mucho más tiempo para enfriarse. No hay un volcanismo activo, por lo tanto el gradiente termal no está alterado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Por mi parte, no. Ya. Ya, pero como les digo, estas cosas son más que recuerdos que uno va utilizando a medida que va avanzando como en la carrera. Bueno, claramente va a depender de como que ustedes quieran hacer con geofísica, pero en general estas cosas son súper útiles, como que se pueden aplicar en muchos ámbitos. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a la litosfera continental. Entonces vamos a borrar. A ver, me gustaría borrar todo. Ahí se puede borrar todo. Ya, entonces quedamos como el caso C, es el caso como muy resistente. Entonces, déjenme agrandar un poco más esto para tener más espacio. Ya. Ya, entonces, tenemos, a ver que el tamaño del lápiz quedó muy grande. Ya está, ahí quedó más chico. Ya. Entonces, tenemos ahora el siguiente caso. Vamos por el caso B. Caso B, estamos directamente en una dorsal. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar? ¿Va a ser resistente lo que está saliendo? ¿Cómo es su edad? ¿Qué tal, qué se comporta el gradiente de temperatura? ¿Qué tal sería ahí, justo en una dorsal, justo donde hay magma ascendiendo? ¿Encontramos algo más frágil o algo más dúctil? ¿Qué encontraríamos? Perdón, me perdí. ¿En qué parte, Camilo? En la dorsal, en el punto B. Está saliendo magma, entonces tenemos Más algo dúctil. más dúctil, ¿cierto? Está saliendo recién fresquito el magma. Por lo Claro, tanto, ¿es una litósfera más vieja o más joven? más joven. Más joven, ¿cierto? Entonces está caliente y tiene un gradiente termal muy alterado. Entonces ya no podemos decir que sea tan frágil. De hecho, viene saliendo en un estado casi de ductilidad. Y la fragilidad de la zona está muy comprometida. Si se fijan ahí bueno, del esquema, que la parte donde está como empinada, está como muy cortita la que es la parte gris oscura, que correspondería como a las partes más frágiles. ¿Sí? Dado todo eso, podemos decir entonces que lo que se va a comportar la envolvente va a ser como algo trasladado, va a ser unas rectas trasladadas debido a que la parte frágil es de verdad demasiado pequeña. Viene saliendo con un gradiente termal muy alto, por lo tanto, y ahora lo podemos graficar. Y viene con una parte de la ley de potencia mucho más marcada. ¿Sí? Y claramente, dado que no está recién, bueno, fresquito el magma, por así decirlo, y tiene un comportamiento muy dúctil, es una litósfera muy débil, ¿cierto? No soporta no soporta los esfuerzos elásticos y las deformaciones elásticas. ¿Sí? Su área de competencia es pequeña. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos también definir acá? Acá no tenemos nuestro modelo del jelly sandwich, ¿cierto? Porque no tenemos los límites composicionales tan marcados, debido a que aquí está el gradiente termal muy directo, ¿cierto? Está saliendo recién todo el material mantélico. ¿Qué es lo que podemos esperar encontrar nosotros acá? En particular, ¿cuál sería como el material básico el material normal que uno encuentra en la corteza oceánica, geológicamente hablando? Bueno, eso como para decirle, eso viene siendo basalto, ¿cierto? Cosas basálticas. Que es lo que está en realidad formado las primeras capas de la corteza oceánica. Ya, ¿y qué es lo que encontramos acá también? Acá en la parte de la ley de potencia. Bueno, lo que es la parte de la ley de potencia, también vamos a encontrar olivino, pero como dijimos, el olivino no va a estar así como olivino, ¿cierto? Acá lo encontramos como otra roca. Entonces, en particular, ¿qué decimos acá? Tenemos
que vamos a estar formados por la roca del olivino, que va a ser la dunita, que también es un mezclado de olivino, y si no mal recuerdo, dunita es como olivino con piroxenos, ya con materiales máficos, ultramáficos. ¿Ya? ¿Alguna duda con este caso? No, súper claro. Ya, perfecto. Entonces queda claro que tenemos entonces nuestra ley de Bayerly corrida, y tenemos que una región frágil que es muy pequeña. Cuando estamos en realidad hablando como decir la ley de Bayerly está corrida, en realidad lo que estamos diciendo en realidad es que la región frágil es pequeña. ¿Sí? Es como solamente un pequeño sector, un sector nomás queda de parte frágil, y todo el resto es dúctil. Entonces, siguiente. Como les digo, esto son cosas como para la vida, ¿sí? Como ojalá que lo aprendan y lo interioricen. Ya. Entonces, como podemos decir que, por ejemplo, el caso C son ya montañas más como sentadas, que han tenido su tiempo ya para enfriarse y formarse. Por ejemplo, podemos hablar de la cordillera. En la cordillera de los Andes podemos encontrar nuestro jelly sandwich en varios sectores. La parte B ya corresponde a las dorsales oceánicas, las cuales ustedes ya saben que se dan en varias partes del mundo. Y bueno, hay casos emblemáticos, como por ejemplo el caso de Islandia, que básicamente está en una franja geotermal que bota magma. ¿Ya? Por eso la geotermia allá en Islandia es como súper bacana. Geofísica geotermal allá. Ya, entonces vamos con el último caso. Entonces tenemos el último caso, una litosfera continental en un arco volcánico joven. Entonces, en este caso es como parecido al caso C, pero la diferencia es que ahora tenemos volcanismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué pasa si aumenta mucho la temperatura? ¿Me vuelvo más frágil o me vuelvo más dúctil? Más útil. Más dúctil, ¿cierto? Si mi gradiente termal es muy alto, me estoy volviendo más dúctil a medida que avanzo en profundidad, ¿cierto? Y en este caso más encima tenemos magmatismo, o sea, tenemos un gradiente termal alterado debido a eso. Entonces podemos esperar encontrar una región muy pequeña, la verdad, de fragilidad, ¿cierto? Pero en este caso, el material que es como dúctil, el material dúctil no está saliendo directamente así como en una dorsal oceánica, ¿cierto? Está como en una cámara magmática y en todo un proceso volcánico que le da origen. Entonces, tenemos también una región que igual se comporta de manera frágil, pero debido a los gradientes geotermales que son alterados, en este caso lo que vamos a obtener es una región pero bien pequeñita de la envolvente. Vamos a tener una envolvente bien pequeñita. Y eso en particular porque tenemos tenemos un gradiente termal en profundidad muy fuerte debido a las cámaras magmáticas. Y claramente acá en este caso la ley de Bayerly, en el cambio en profundidad, se comporta bien porque se parte del origen, porque en este caso tenemos material frágil a donde se aplica la ley. Porque recuerden que la ley de Bayerly está en función de la profundidad. Y en el otro caso teníamos material mantélico directamente desde el origen. Tenemos material no frágil directamente desde el origen. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto o algo que les haya parecido interesante o que quieran comentar? El caso chileno estaría como más hacia... Es que ahí va a depender, pues, porque, bueno, hay una alta cantidad de magmatismo, pero igual no es como permanente el magmatismo, no todos los sectores, pues, y también depende que no todas las cámaras magmáticas son iguales. Hay volcanes más pequeños como volcanes más grandes. En general, el caso chileno como que identificamos harto la parte C, pero eso va a depender de las regiones en las que estemos estudiando, ¿sí? Igual ahí siempre hay que pensar, mientras menos tectónico, tengo más tiempo para sentarme, claramente. En este caso igual es difícil en Chile decirlo. ¿Sí? ¿Pero se entiende? Sí, Ya. gracias. Em,
Pero bueno, ahí como hablando un poco de lo composicional, ahí ya igual va a variar porque el magmatismo también influye en cómo va a ser el contenido de rocas. Porque, por ejemplo, uno puede tener una erupción del tipo félsica, es decir, rica en explosiones ricas en materiales como menos viscosos, y después pueden haber episodios de volcanismo riolítico, que significa magmatismo más viscoso, más explosivo, más efusivo, ¿sí? Una cosa, bueno, claramente como están todavía muy pequeños, como en la carrera para saber qué lo que van a hacer, como con su tesis y cosas así, pero siempre es bueno que empiecen a tomar ramos de geología como desde ya, y que en particular toda esta materia de las rocas ígneas y de metamorfismo que se dan de estas rocas, se ve harto en los ramos como de fundamentos de petrología. Los ramos de petrología ahí les pueden servir harto. Son súper útiles al menos para complementar lo que uno va aprendiendo en geofísica. Y bueno, ahí siempre hay un pack de ramos, pues siempre pueden preguntarme a mí o a cualquier persona de geofísica mayor y les va a decir qué ramos son útiles o no para sus áreas. Bueno, en particular, a menos que se quieran ir a Meteo y ahí va, bueno, ahí pocos ramos les van a servir, como de esta parte de tierra sólida. Como que no se meten mucho con esto. Bueno, los de aquí se van a meter, van a hacer tierra sólida. Yo al menos La grabación. Bueno, entonces esto como para que quede en grabación. La próxima semana lo ideal sería que voy a pasar un poco de materia, ya porque ya van a empezar a ver un poco más de fluidos de lleno. Pero me gustaría dejar al menos media hora de trabajo así de la tarea, que se sienten y trabajen directamente, así como que ojalá puedan avanzar en sus códigos o algo, aunque les dé error y acá los podemos revisar tal vez, ¿ya? Ahí para que empiecen a avanzar, pues igual no se le vaya todo tan encima. Pero eso, con eso ya terminamos la clase. Les deseo mucho éxito en su tarea de señales, ojalá les vaya muy bien. Pero eso, cuídense mucho, nos vemos. Ya, Camilo, Ya. gracias. Chau, chau, Que cuídense. estés bien.